Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, llevándoles una pequeña enseñanza para que todos nos edifiquemos en las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, este sábado, he traído una enseñanza acerca del poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios son muchas cosas que Él nos ha dejado para poder discernir entre las cosas del hombre y en las cosas de Dios. El poder de Dios es tan grande y majestuoso que nosotros a veces no lo llegamos a entender en su magnitud, en todo su esplendor, porque el poder de Dios a veces es un poco incomprendible, porque a veces nosotros queremos que Dios haga o que hiciera lo que nosotros quisiéramos. Pero Dios siempre ha actuado conforme a su santidad, conforme a su soberanía. Su soberanía es hacer lo que Él quiere y no hay quien le diga, ¿qué hace, Señor? Porque Él es soberano y el poder de Dios siempre se ha establecido en todos los lugares, en todos los sitios y en todos los hombres. Porque el poder de Dios es grande e infinito. Es grande en todas las cosas y infinito porque Él, todo lo que Él hizo fue para Él, es de Él y por Él. Ya sean potestades, principados o todo lo que Él hizo, lo hizo porque Él quiso hacerlo. Y el poder de Dios nos enseña qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo y qué es lo que hará conforme a lo que Él quiere y conforme a su sabiduría y conforme a su poder y no a lo que nosotros quisiéramos. Mire, vamos a darle lectura a un versículo que está en un salmo, el Salmo 102, y vamos a poder entender de alguna manera el poder de Dios, aunque sea un poco. Pero vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera y de una manera que nosotros podamos hacerlo. Esta pequeña enseñanza es para que nosotros nos demos cuenta tan solo un poco de lo que es el poder de Dios. Vamos a empezar con un versículo que está en el Salmo 102 y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Salmo 102, el verso 25 dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Qué es el principio? El principio es cuando se inició todo lo que Dios quería que se hiciera. Por eso dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Porque la humanidad que existe y que existió en aquel tiempo, desde el principio, Dios fundó la tierra para que pudiera haber habitantes en ella, de toda especie y de toda clase. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Porque imagínese usted, el poder de Dios, el alcance que tiene, y tan grande es su poderío, que hizo la tierra, y nosotros tan pequeños, que nosotros podemos estar y miramos la tierra tan grande. Y que tan solo es un 25% de tierra en este planeta, y lo demás se llama agua. Pero entonces, si hay más agua que tierra, ¿por qué se le llama el planeta Tierra entonces? Yo siempre me preguntaba me hacía esa pregunta, que por qué si hay menos tierra que agua, ¿por qué se llama tierra? Yo siempre pensé que debería de llamarse el planeta agua, porque hay más agua que tierra. Pero luego, conforme va pasando el tiempo y conforme vamos leyendo la Biblia, conforme nosotros vamos entendiendo las cosas, nosotros nos damos cuenta que se llama el planeta Tierra porque la humanidad, los que nosotros estamos aquí,
fuimos hechos de tierra. Entonces, es grande el poder de Dios cuando algo que no contrasta con lo que nosotros pensamos, y cuando llegamos a entenderlo, nosotros nos damos cuenta que el planeta Tierra lo conformamos todos nosotros. Por eso es el poder de Dios. El poder de Dios es grande en gran manera. Dice otro versículo que vamos a leer aquí, que está en Mateo 22. Acuérdese que esta pequeña enseñanza se llama el poder de Dios. Dice Mateo 22, 29. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjese, cuando estaban ahí los saduceos, estaban haciéndole algunas preguntas a nuestro Señor Jesucristo acerca de las personas que estaban, que se habían casado varios hombres, varios hermanos con una sola mujer. Y ellos pensaban, o no alcanzaban, mejor dicho, a entender cómo cuando uno muriera y viniera la resurrección, de quién iba a ser la esposa de esta mujer con estos hombres, porque eran varios hombres los que la habían tenido, por el hecho de que no habían tenido hijos, pero como no tenían hijos, el hermano tenía el derecho de casarse con ella, porque así lo decía la ley. Pero Dios, cuando estaba ahí, Jesucristo les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué les dijo esto? Dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo es esto? Bueno, aunque ellos hayan tenido a la mujer, el poder de Dios, cuando venga la resurrección y venga nosotros estemos con Dios, nosotros vamos a ser como los ángeles del cielo. Nosotros no vamos a estar pensando en que tuvimos una mujer o que tuvimos hijos o que tuvimos estos, no. Si lo único que nosotros vamos a entender, que el poder de Dios no será así como nosotros pensamos o hacemos o decimos en la tierra. Es interesante nosotros aprender y entender que el poder de Dios cuando venga no tiene límites y seremos nosotros como los ángeles del cielo, que ellos no tienen necesidad de mujer o necesidad de hacer lo que nosotros hacemos en la tierra. Lo único que hacen los ángeles en el cielo es alabar a Dios y hacer el mandamiento de Dios. Todo lo que Dios dicta, dice, y los ángeles lo hacen al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder, y el poder de la palabra es lo que hace que todo se mueva, o que todo gire alrededor de la palabra de Dios, porque el poder de Él es indescrutable. Por eso nosotros debemos de entender por lo menos qué es el poder de Dios. Debemos de entender que el poder de Dios es más grande que todas las cosas, es más grande que todos los seres humanos, es más grande que todos nuestros pensamientos, es más grande que todo, y que muchas de las veces nosotros queremos que cuando oramos, queremos que Dios haga conforme a nuestras peticiones, pero no es así. El poder de Dios no se limita, y la mayoría de las veces Dios hace lo que Él quiere y no lo que la gente quiere. Aunque Él sabe nosotros la necesidad que tenemos, pero no lo que necesitamos nosotros para pedirlo.
Tal vez nosotros pensamos que necesitamos algo. Por ejemplo, necesitamos un carro nuevo, pero a lo mejor Dios dice, no necesitas un carro, tú lo que necesitas es ponerte de rodillas y orar para que puedas entrar en el reino de los cielos. Porque eso sería algo más importante. Pero a veces nosotros queremos una cosa, pero el poder de Dios no se limita y Él nos dará lo que nosotros realmente necesitamos. Por eso estas personas lo querían confrontar, los saduceos, pero Dios les da una explicación acerca de lo que no es lo que ellos piensan ni lo que ellos tratan de hacer o decir, sino que lo que Dios quiere hacer o lo que Dios ya había establecido. Porque dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea que eso ya estaba escrito en la ley, pero ellos no lo habían leído o tal vez no lo habían entendido. Por eso dice, erráis las escrituras y el poder de Dios. Porque el poder de Dios no se limita a una sola cosa. El poder de Dios es todo lo que Él quiere hacer. Dice otro versículo también muy interesante, dice que está en Éxodo 15:6. Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. La diestra, ¿qué es la diestra? La diestra, el poder de Dios que ha quebrantado todo lo que se interpone a sus planes. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. ¿Qué quiere decir magnificada en poder? Que ha sido fuerte, grande, poderosa. Y luego dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tu gran poder, oh Dios, ha quebrantado al enemigo, ha quebrantado todo lo que se opone a los planes de Dios, todo lo que se interpone a lo que Dios quiere hacer. Dios, con su poder, lo hará. Como en este caso que dice que los hijos de Israel iban pasando cuando Faraón los dejó salir de donde estaban y él que otra vez quería tomarlos para atrás. Pero Dios abrió el mar y ellos pasaron ahí. Y todos los que venían atrás quedaron ahí. Y Dios con su gran poder quebrantó al enemigo, porque solamente Dios puede hacerlo. Y por eso todos aquellos israelitas cuando salieron de allí fueron liberados, fueron libertados de la esclavitud. El gran poder de Dios siempre prevalecerá, aunque muchos no lo quieran y muchos no lo acepten así y piensen que Dios está a nuestro servicio. Pues no, nosotros somos los que estamos al servicio de Dios. Por eso el poder de Él que Él tiene, nosotros no debemos de ignorarlo y saber perfectamente que el poder de Dios es el que prevalecerá por los siglos de los siglos. Dice otro versículo también muy importante que está allí en Romanos 1:20, fíjese lo que dice Romanos 1:20, es un versículo muy importante que nosotros debemos de leer siempre, escudriñar las escrituras, porque siempre en ellas encontraremos la verdad y la vida eterna. Dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Porque las cosas invisibles que nosotros no podemos ver, pero que existen, están a nuestro alrededor, son de Él. Él las creó, dice, con su eterno poder y deidad. ¿Qué es una deidad? Una deidad es la que se encarga de prevalecer, de darle vida
de hacer que todo aquello se mueva conforme a lo que Él quiere. Por ejemplo, nosotros somos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es la deidad y nosotros somos los que obedecemos. Por Él, por la deidad de Jesucristo, nosotros tenemos vida. Caminamos, hacemos, pensamos, decimos, porque Él, con su poder y deidad, nos ha mantenido, nos ha dado, nos ha hecho que seamos nosotros seres pensantes. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación, no desde este momento, sino desde la creación del mundo, se han hecho claramente visible el poder de Dios, el poder que Él ha tenido y fíjese, de mantener todo un planeta con vida, no nada más solo un hombre, sino toda la creación se ha mantenido por el poder de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas que nosotros hemos visto en la creación de Dios, nosotros vemos el gran poder. Nosotros podemos mirar su excelencia, su majestad en todas las cosas. Así es de que nosotros no tenemos excusa de saber, de entender, de comprender que existe el poder de Dios. Imagínese usted, siendo el firmamento tan grande, ¿quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo otros planetas? ¿Quién hizo las constelaciones? Pues solamente hay un Dios que puede hacer todas esas cosas, y que en el firmamento hay tantas y tantas cosas que ahí se manifiesta el poder de Dios. Una estrella que está tan lejana de aquí, de donde nosotros estamos, a miles y miles y miles de millas, años luz, que solamente el poder de Dios pudo haber hecho algo tan maravilloso y tan grandioso. Por eso nosotros, cuando se hace de noche, nosotros podemos mirar el firmamento. El firmamento habla del poder de Dios. El poder de Dios, usted lo puede observar en cada cosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros al observarlo nos damos cuenta de las cosas tan maravillosas, las cosas tan infinitas que están ahí y que son incomprendibles para nosotros. ¿Quién las puso allá? ¿Quién las puso? Y todas formadas. Solamente Dios pudo haberlo hecho. Dice otro versículo, está en Corintios 4:7, segunda de Corintios 4:7, fíjense lo que dice. Algo muy importante. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese, esto que le voy a decir es algo maravilloso. Mire, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro que tenemos nosotros? Mire, los vasos de barro somos nosotros. Y nosotros tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un tesoro que es la Biblia. Nosotros tenemos un tesoro que nos enseña, nos da sabiduría. Nosotros tenemos un tesoro de entender y comprender el poder de Dios. Nosotros tenemos el tesoro de saber perfectamente que Dios hizo el cielo, la tierra, las aguas, las fuentes de las aguas. Nosotros tenemos un tesoro, pero este tesoro está en vasos de barro, que somos nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios
sea de Él, solamente el poder de Dios y no de nadie más. Solamente el poder de Dios. Y lo voy a repetir varias veces porque es importante nosotros destacar y entender que el poder de Dios no tiene límites. Pero que solamente hay que recordar algo muy importante, que solamente Dios es el único que tiene poder, nadie más. Él es el único que tiene el poder. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros, porque nosotros solamente el tesoro que nosotros tenemos está en este vaso de barro. Y nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros solamente somos vasos que nuestro Señor Jesucristo ha utilizado o utiliza para que se haga algo, lo que Él quiere, conforme a lo que Él quiere, y nosotros seamos vasos que Él utiliza. Por eso nosotros debemos de entender que nosotros no somos absolutamente nada, que nosotros somos simplemente barro, pero que el poder de Dios es lo que cuenta y lo que no tiene límites, y lo que nosotros debemos de entender y comprender, que el poder solamente es de Dios. Mire, luego también le voy a leer otro versículo que está aquí en Hebreos 1:3. Fíjense lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo que está en Hebreos 1:3 es grandioso, fabuloso, y nos da mucho entendimiento y mucha sabiduría. Mire, se lo voy a leer otra vez porque está muy bonito. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese, nada más Él, con decir algo que Él quiera, se hace la voluntad de Él. Cuando Él dijo, hágase el sol, se hizo el sol. Cuando se dijo Él, hágase la lumbrera menor, se hizo la lumbrera menor. Cuando Él dijo, hágase la tierra, se hizo la tierra. Simplemente con la palabra de su poder. Y asimismo, con la palabra de su poder, nos purificó de nuestros pecados. Y al hacerlo, cuando Él vino con la palabra de su poder, que nos haya purificado con su palabra para que nosotros fuéramos sin pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Se sentó a la diestra de la majestad. Ok, se sentó en el poder del Rey en las alturas. ¿Y quién es el Rey? Nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el poder de Dios es grande y poderoso y infinito y no tiene límites. Porque todas las cosas que hay se sustentan con la palabra de su poder y con el poder de su palabra. Por eso nosotros, esto que les estoy llevando yo en estos momentos, debemos de conocerlo, y que solamente es una mínima parte de lo que está escrito aquí en cuestión del poder que tiene nuestro Señor para hacer todas las cosas infinitas, grandes y poderosas, que son porque Dios las ha hecho y solamente Él puede hacerlas y nadie más.
porque Él es el único Dios que tiene poder y tiene la majestuosidad, tiene soberanía de hacer lo que Él quiere con su poder. Fíjese lo que dice el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué dice el cielo cuentan la gloria de Dios? Porque el cielo tiene las estrellas, tiene todas las cosas que nosotros ni siquiera podemos observar. Por eso es la gloria de Él, porque Él lo hizo todas las cosas con el poder, y todas las cosas que hay son grandes, infinitas, incomprensibles. ¿Por qué? Porque las ha hecho con el poder que Él tiene, dice, y lo sigue, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese, Él con sus manos hizo todas las cosas que están hechas, todas las cosas las hizo, y las hizo perfectas, tan perfectas que son incomprendibles para el hombre. Tan bonitas, tan bien hechas, tan grandes y tan lejanas, que nos cuenta el poder de Dios que tiene. Por eso nosotros no debemos de ignorar el poder de Dios, porque el poder de Dios es grande y poderoso en gran manera. Por eso nosotros debemos de entender que el poder de Dios no tiene límites, es grande en gran manera y es temible. Y el poder de Dios se sustenta solamente con la palabra de su poder y con el poder de su palabra. Dios los bendiga y gracias por escuchar este mensaje, esta pequeña enseñanza. Les deseo que Dios los bendiga y les voy a pedir que por favor le den like, se suscriban a mi canal. Usted dándole like le va a llegar a más personas para que esas personas también conozcan lo que es el poder de Dios, porque el poder de Dios solamente es de Él. Así de que mis hermanos, Dios los bendiga y hasta un próximo video. Les pido que se suscriban, que le den like y que me apoyen para seguir haciendo videos. Dios los bendiga y hasta un próximo video.